Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 7 de mayo del año 2025, miércoles tercero de Pascua. La iglesia recuerda y celebra hoy. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, gritando, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Hermanos, el día de ayer escuchábamos cómo la muerte de Esteban, dada por falsos testigos, dados porque el Sanedrín no podía refutar la sabiduría de Esteban, no podía luchar en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que era el que le estaba dando la fortaleza, la lengua, las palabras, todo a Esteban. Hoy vemos cómo este personaje de Saulo entra en escena. Este Saulo que después nos lo iremos a encontrar también como alguien que va a causar estragos en la sociedad. Pero de mientras perseguía a la iglesia de Jesús, perseguía a la iglesia de Jesucristo, a la comunidad de Jesucristo. Pero también vemos la dicha de la dispersión, cómo es que aquellos que habían salido huyendo de la muerte, de la persecución, iban caminando e iban llevando el evangelio a las demás personas. Y vemos a alguien particular, Felipe que llega a Samaria o a Samaria y predica, y no nada más predica, sino también cura. Lleva no nada más el mensaje, sino la acción, los milagros, la salvación que Jesús estaba dando, la lleva también con él y la continúa dando a los pobladores de esta ciudad. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. ¿Qué vemos en estos pequeños versos del Evangelio de Juan? Vemos cómo Jesús, que ya es declarado pan de vida, que ya es declarado por él mismo, donde dice: yo soy el pan de la vida, yo soy aquel que te da verdaderamente la salvación. Aquí lo vuelve a dar, aquí lo vuelve a decir.
aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Y aquel que ha sido enviado aquel que ha sido enviado de parte del Padre hacia mí, ese yo también lo tengo que cuidar, lo tengo que rescatar, lo tengo que resucitar en el último momento, en el último tiempo, lo tengo que llevar conmigo. Por eso es que Jesús dice aquí a través de Juan: el que cree en mí, ese tendrá salvación. El que cree en mí y coma de lo que yo le dé, ese no tendrá hambre. Y el que cree en mí y coma de lo que yo le dé, es porque viene del Padre. Por eso, hermanos, en este caminar de esta semana tercera, estemos así como los discípulos. Algunos vamos a ser como Esteban, que vamos a dar testimonio. No van a poder contra nosotros porque el Señor va a estar con nosotros. Pero también estamos en el peligro de la muerte. No una muerte física probablemente, pero sí una muerte de la sociedad. Alguien que hable mal de nosotros. Pero también está Felipe. Y entre nosotros también hay Felipe. Hay personajes que huyen. Hay personajes que van a otras ciudades. Hay personajes que se dan a los demás. Por eso el texto dice que Felipe bajaba a la ciudad de Samaria a llevar el mensaje, a pesar de que había persecución contra ellos. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que sabemos que hay peligro, vamos? Porque ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo, llevar la palabra a los demás. Sabemos que Jesús va a estar ahí, alimentándonos, dándonos fuerza, dándonos fortaleza, porque Él es a fin de cuentas el que trae la palabra y el que trae la vida. Hermanos, Dios los bendiga.